Sí. Bueno, yo digo que que no vayas mejor porque vas a amanecer peor mañana. Bueno, dale pues. ¿Por dónde vienes ya? ¿Ya pasaste el puente? Ah, ok. Dale. Pues, te espero pues. Dime. Hola. Mm, eh, no sé, tal vez. Hola, buenos Pero días. ahí Vamos a deben, dar comienzo ya a esta clase. pero ahí deben de vender ya Disculpado, viejas. Lorena, está prendido su micrófono. Va a disculpar. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy ya, de la segunda clase. Ajá. Dale. Entonces, primeramente, no, Sí, sí. Lorena, vas a disculpar, sigue prendido tu micrófono. Eso. Gracias. Ya, entonces vamos a comenzar ya. Entonces, esta clase va a tratar de un módulo que es importante para la epidemiología, acá donde vamos a tener en cuenta no todo acerca de la vigilancia epidemiológica. Entonces, vamos a ver la mayor herramienta de la salud pública, ¿verdad? Para qué nos sirve, cómo la vamos a usar y perspectivas no generales de qué tenemos que entender de este tema. Entonces, esta es la clase 2 y es un gusto, ¿no? Primeramente hacerles llegar el saludo, si tienen alguna duda, pregunta de la anterior clase o si surge alguna en esta clase, en medio de la clase, con todo gusto, ¿no? Responderles. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta qué concepto es el que nosotros tenemos que tener, ¿no? Del tema. Entonces, básicamente, vigilancia epidemiológica. ¿Tú qué entenderías por vigilancia? Entonces, si nosotros pensamos, es una observación sistemática, como se van a dar cuenta, ¿no? Sistemática y continua. Estas dos palabras que nos hacen referencia absoluta, ¿no? Al tema, observación sistemática y continua. ¿De qué? ¿Qué nos interesa en epidemiología? ¿Cómo va la frecuencia de una enfermedad? ¿Cómo se distribuye? ¿Y qué determinantes tiene, verdad? Esto en el evento de salud, además de su tendencia. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos a través de un enfoque epidemiológico, verdad? Una enfermedad por frecuencia, distribución, factores de riesgo y qué determinantes tiene en la salud, ¿ya? Entonces, toda la vigilancia tiene que estar amparada en un marco legal. Cada país, ¿no? Tiene su sistema de vigilancia epidemiológico y eso es lo que vamos a ver en breve. Entonces, el concepto, ¿no? Delimita enfoques prácticos. Cuando tú tienes que hacer una medición y una comparación, ¿verdad? Entonces, básicamente su elemento práctico de medición hace alusión a lo sistemático, ¿no? Porque nosotros nos basamos en prioridades, ¿no? Existen un sinnúmero de enfermedades y tenemos que tener una prioridad. ¿A qué grupo de enfermedades nosotros tenemos que investigar y vigilar continuamente? Si se preguntan, no por eso es que existe, ¿verdad? El programa ampliado de inmunización CELPAI en todos los países. ¿Por qué nosotros vigilamos enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que por su transmisibilidad, pues tienen, ¿no? Un grupo importante de riesgo, ¿verdad? Ahí tenemos las enfermedades más importantes de control en el mundo. Una es la tuberculosis, otra el VIH, por ejemplo, ¿no? Nos centramos en enfermedades
que tienen una frecuencia y distribución importante, ¿verdad? En ciertas regiones. Entonces, ahí nosotros como lo medimos, registramos y transmitimos esos datos. Tenemos semanas epidemiológicas, fichas de reporte, tenemos una notificación de tasas de contagios, entre otras cositas, ¿no? En la comparación, cuando uno hace énfasis, ¿verdad? En esto, tú tienes que interpretar los datos para detectar, ¿no? Posibles cambios en el estado de salud de la población y su ambiente. Entonces, en la comparación, una vez que ya tienes los datos, los comparas, ¿no? Mes con mes, semana con semana. Esta semana hubo más casos, hubo menos casos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es todo cuantitativo cuando comparamos, ¿verdad? Los datos que medimos. Entonces, básicamente, ¿no? La vigilancia epidemiológica va a tener tres aspectos que resumen el tema en sí. Entonces, es un proceso continuo y sistemático, dijimos, ¿no? No es una actividad aislada en el tiempo, ni se puede ejecutar sin métodos, o sea, es planificada, ¿ya? Esta planificación es constante para un monitoreo y seguimiento, ¿verdad? Continuo y sistemático. Ahora, ¿qué escrutinia? Este proceso de vigilancia escrutinia tendencias. Y una vez, ¿no? Que tiene la medición de las tendencias, los datos, compara, dijimos, ¿no? Lo que observa. Y eso lo usa, ¿no? Para detectar o anticipar cambios, ¿no? En la frecuencia, distribución, ¿no? De las enfermedades. Entonces, esto para tener medidas, ¿no? Contra epidemias, brotes emergentes. Entonces, haciendo ya, ¿no? Un enfoque integrado de todo lo que vimos en las primeras diapositivas, podemos ver que vigilancia va a tratar de un análisis, una interpretación y una difusión sistemática, ¿verdad? De todos los datos que se colectan. Entonces, esto a través, ¿no? De métodos prácticos, uniformes y rápidos. Entonces, esto más que nada, ¿no? Para observar las tendencias de la distribución, frecuencia de enfermedades, ¿verdad? En un tiempo, lugar y persona, con lo que puede observarse o anticiparse a cambios, ¿no? Para realizar acciones oportunas. Entonces, si uno se pregunta, ¿no? En una investigación en epidemiología, ¿dónde van a surgir las medidas de control, medidas de prevención? Pues es fruto de la vigilancia epidemiológica. Entonces, para hacer actividades de prevención y control de enfermedades, sí o sí se necesita la vigilancia. Ahí usamos los recursos disponibles ya de nuestro sistema de salud y también evaluamos qué tal va el impacto, ¿no? De nuestros programas. Entonces, para lograr, ¿verdad? Este enfoque se necesita, ¿verdad? Bastante información que viene a través de la recolección de datos, ¿no? Usted sabe, en cada consulta, si se identifican casos de tuberculosis, VIH, se hacen fichas epidemiológicas, de ahí surgen, ¿no? Los datos, por ejemplo, ¿no? En enfermedades infectocontagiosas. Entonces, todo esto tiene un carácter, ¿no? Pragmático y dinámico. Se hace en todos los niveles de los servicios de salud y todos tenemos que recolectar estos datos. Entonces, toda actividad de vigilancia, ¿no? Tiene que tener una conducción eficiente de sus recursos. Uno tiene que, en la consulta, en las internaciones, identificar todas las enfermedades y notificarlas, más que todo las infectocontagiosas que dijimos, ¿no? Y esto, ¿verdad? A veces tiene límites, ¿verdad? De oportunidad, de tiempo y cobertura geográfica. No es fácil, ¿verdad? Analizar y todo y interpretar todos los datos de la vigilancia en lugares inhóspitos, alejados, donde no hay un centro de salud, no hay una clínica, ¿no? Entonces, hay ciertos lugares que no se someten, ¿no? Tan rigurosamente a esta vigilancia. Esta, ¿verdad? Es una aceleración del libro de epidemiología y esta parte la saqué de Berkelman de 1990, que es bastante útil para entender, ¿no? Las facultades básicas de la vigilancia. Bien, entonces, en años recientes, ¿verdad? El concepto de vigilancia
se desplazó, ¿no? Al término no de salud pública, eso es antiguo, ahora se llama vigilancia epidemiológica porque es una práctica cotidiana y que tuvo su origen, ¿no? Porque se discrepan, ¿verdad?, aspectos, más que todo en qué, en el alcance de la vigilancia, ¿no? Como actividad de la salud pública. Entonces, simplemente tres preguntas, ¿no? En base a cómo se desarrolla la vigilancia. Primera, ¿no? ¿Debe o no incluir una investigación? ¿Debe incluir o no el control? Y es una actividad o no de monitoreo. Entonces, esto lo vamos a despejar. Son dudas que uno tiene, ¿no? ¿Y hasta dónde tiene el alcance la vigilancia epidemiológica? Bueno, estas tres preguntas son las que tenemos que responder. Entonces, básicamente, ¿no? La investigación. En vigilancia epidemiológica uno tiene que investigar. Bueno, se propuso, ¿no? Generalmente en las asambleas mundiales de salud, ¿no? Se proponían, ¿verdad?, nuevas aplicaciones y generalmente surge, ¿no?, el término, ¿no?, de epidemiología, ¿no?, acompañado a la vigilancia. ¿Desde qué año? Desde el año 1965, ¿no?, donde se creaba, ¿no?, para cada hospital unidades de vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿no?, Zasca lo interpretó, ¿no?, y lo adoptó desde la Asamblea 21, ¿verdad?, de esta organización, en el año 1968. Entonces, en la definición, ¿no?, la práctica epidemiológica general y más que todo esto afina a la investigación epidemiológica, se menciona, ¿no?, que es una parte de la vigilancia. Entonces, Landwehr, promotor, ¿verdad?, de moderno, ¿verdad?, de la vigilancia en 1950, crea, ¿no?, en Estados Unidos uno de los centros operativos más grandes del mundo, ¿no?, que con más eficiencia controla las enfermedades, ¿verdad? El Centro de Enfermedades Transmisibles de Estados Unidos, la CDC. Y ¿verdad?, aunque vigila, ¿verdad?, las enfermedades, también orienta su investigación. Y esto es como una función, ¿verdad?, que ya gana la vigilancia, no están separadas. La investigación va de la mano de la vigilancia, más que todo en centros específicos, ¿no?, como este en Estados Unidos. Entonces, el término de vigilancia epidemiológica podría ser erróneamente entendido, ¿no? Y dicen, es un sinónimo de epidemiología, pero generalmente una vigilancia es un paso más detallado, dijimos, ¿no? Es una investigación más concreta, no abarca todas las enfermedades. Entonces, la vigilancia tendría que o no tendría que tener control. Entonces, en la Asamblea Mundial de la Salud, ¿verdad?, igual se hizo hincapié a este tema. Y más que todo ahí surgieron, ¿no?, los llamados programas verticales, donde cada uno no establecía su propio sistema de vigilancia. Entonces, ahí no trataban de plantear, ya este sistema de vigilancia tiene que tener sus medidas de control propias. Y ese término, ¿no?, fue llamado contención del problema, ¿no? O sea, ¿qué medidas de contención se tienen, verdad? Para evitar, ¿verdad?, que el problema vaya perpetuándose en la población. O sea, un ejemplo, ¿no?, es el cerco epidemiológico, cómo va la vacunación masiva, asociamiento de insecticidas, quimioterapia a gran escala, ¿verdad? O sea, ¿qué medidas se toma para controlar, ¿verdad?, que no se propague, disemine o no aumente la prevalencia o incidencia de enfermedades? Entonces, ¿va con el control? Sí, va. Entonces, Landwehr también dijo, ¿no?, que si uno reconoce a qué nivel va a ir el control, es el eslabón final, ¿no? Cuando uno crea medidas de prevención y control, tiene que ser capaz, ¿no?, de, como autoridad sanitaria, generalmente, ¿no?, de lograr una mejora en la situación, ¿no?, de salud en esa población. Entonces, esto lo hace un epidemiólogo y, ¿cómo decirlo?, ¿no?, los resultados son evidentes en bastantes partes del mundo. Y en la pandemia se ha visto bastante esto igual. Monitoreo, ¿no? Entonces uno dice vigilancia y monitoreo. Entonces, son indistintos.
Entonces, según aseveraciones, ¿verdad?, de Eileen Boss y Noah, generalmente se puede pensar que son diferentes, pero la definición, ¿verdad?, de vigilancia tiene que ver con la población, una población como tal. El monitoreo aplica, ¿no?, a grupos específicos o individuos. Entonces, es más que decirlo, ¿no? Vigilancia algo plural y monitoreo algo singular específico, ¿no? Y monitoreo generalmente debe ser confinado, ¿no? Una evaluación continua en relación, ¿verdad?, entre intervención y cambio. Entonces, evalúa una acción e implica, ¿verdad?, un ajuste constante del desempeño de los resultados. O sea, no es una actividad tan continua, ¿no?, tan sistemática. Esta más evalúa, ¿no?, cambios en un sector específico estudiado, ¿verdad? Entonces, el monitoreo es una herramienta importante en todo caso, ya sea para gerencia de salud u otros, ¿verdad?, campos de la salud. Entonces, ambos procesos tenemos que tener en cuenta que son rutinas continuas de medición, ¿verdad? Ambas recolectan datos, ambas emplean métodos, ¿no?, que tienden a ser rápidos y prácticos, pero la vigilancia, ¿no?, está hecha para grupos poblacionales grandes. Entonces, para salud pública, ¿desde dónde va el hincapié, no? Desde 1988, desde Traker y Berkelman, donde proponen, ¿no?, como alternativa, ¿verdad?, el uso de vigilancia en salud pública a vigilancia epidemiológica para remover cierta confusión, ¿verdad?, en su práctica. Entonces, esa nueva definición se caló en el impacto, ¿no?, del Centro de Control de Enfermedades, ¿verdad?, en Estados Unidos en 1992, donde menciona, ¿no?, la vigilancia en salud pública es la recolección, análisis e interpretación, ¿verdad?, de la diseminación continua y sistemática de datos de salud. Y el concepto de vigilancia en salud pública no incluye la administración de programas de prevención, control, aunque sí incluye un vínculo intencionado, ¿no?, con tales programas. Entonces, acuñan el término, ¿no?, para salud pública para hacerlo más concreto. Entonces, si la vigilancia se adapta a lo que es la salud pública, atribuyen, ¿no?, lo que es y lo que ocurre, ¿verdad?, a través de la consolidación de la epidemiología moderna. Entonces, ahí uno ve, ¿no?, que se ve influenciado esto, ¿no?, por el cambio de paradigmas. Entonces, en la práctica, esto está enfocado, ¿verdad?, más a enfermedades transmisibles que no transmisibles y a ciertos factores de riesgo y condiciones de interés, ¿no?, para la salud pública. Entonces, en el modelo actual de determinantes de salud, se considera que el término vigilancia en salud pública debe reflejar, ¿no?, la visión integral necesaria para poner en práctica la epidemiología, ¿no?, en todos los servicios locales de salud. Entonces, se tiene que ser íntegro y pensar en este término. Vigilancia epidemiológica es ya no concreto, es vigilancia en salud pública. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando hacemos una vigilancia? Tenemos que determinar, ¿no?, como dijimos, cambios agudos. Todo lo interpretamos así como agudo porque buscamos epidemias, brotes, ¿no?, sobre la ocurrencia, ¿verdad?, y distribución de enfermedades. ¿Y qué enfermedades más que todo? Bueno, las que aumentan, ¿verdad?, tan drásticamente son las transmisibles. Entonces ahí identificamos, cuantificamos y monitorizamos, ¿verdad?, todas las tendencias y patrones de este proceso salud-enfermedad, ¿verdad?, en las poblaciones. Entonces, ahí, a raíz de eso, ¿no?, utilizamos la historia natural de la enfermedad, ¿verdad?, de estas enfermedades, su proceso salud-enfermedad, y tenemos que tratar, ¿verdad?, de registrar en datos todas sus tendencias. ¿Cuántos casos nuevos? ¿Cuántos casos sospechosos? ¿Casos probados? ¿Cómo va la tendencia, no? Hay que observar los cambios de patrones que existen, ¿verdad?, entre la ocurrencia de agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Entonces, esto no es también importante. Si en enfermedades, ¿verdad?, infectocontagiosas transmitidas por vectores aumenta, ¿verdad?, el número de un vector, tenemos que investigar por qué. Tenemos que buscar esos patrones, ¿no?
cómo influye la intervención de un agente en el huésped, ¿no? Hay que determinar cambios de prácticas de salud. Si nuestro enfoque de prevención y promoción de salud no funciona, digamos, para el área, ¿verdad? Para el área de Washington no funciona para prevenir la tuberculosis y en estos años solo aumentaron los casos, entonces tenemos que cambiar esas prácticas, ¿no? Investigar y controlar las enfermedades siempre. Tenemos que tener datos actuales cada mes de las enfermedades más prevalentes en un sector. Hay que planear, ¿no? Programas de salud. El programa de salud está estructurado, es más difícil cambiarlo, pero podemos ir actualizándolo. Evaluar, ¿no? Medidas de prevención y control. Y como se darán cuenta, es el eslabón final, porque es lo más difícil, ¿no? Lograr la prevención y el control de las enfermedades en regiones con alta prevalencia e incidencia. Entonces, sus usos, ¿verdad? Siempre van a estar, ¿verdad? Establecidos generalmente en tres tipos. Vamos a ver los primeros, ¿no? Que están planteados entre el seguimiento de eventos de salud, ¿verdad? Entonces, en esto, en el primer grupo, podemos mencionar que se observan, ¿no? Patrones de ocurrencia de enfermedades. Entonces, si tú tienes que ver las ocurrencias de una enfermedad, ¿qué estimamos? La magnitud, ¿no? ¿Cómo va la magnitud del evento? Entonces, ¿cómo va el padecimiento, ¿no? En una población, ¿qué tan frecuente es? Magnitud, ¿no? Entonces, ahí nosotros evaluamos cuál es la enfermedad más prevalente en esa población. Detectar cambios agudos, ¿verdad? Dijimos, entre la ocurrencia y su distribución. Entonces, ahí vamos a ver, hay brotes acá, hay una región estudiada con epidemias, hay algún problema emergente. Esto tenemos que ver, todos los cambios agudos. Identificar, cuantificar, ¿no? Y monitorear tendencias. Entonces, acá en este proceso de salud y enfermedad, por ejemplo, tenemos enfermedades tan prevalentes, ¿no? Como las ITS, y vamos a determinar, ¿no? ¿Qué incidió que en esta población, por ejemplo, aumenten, ¿verdad? Los casos de ITS. Tenemos que tener en cuenta cómo esto va a influir en esa población. Hay que observar, ¿no? También cambios entre los patrones, ¿verdad? Cómo va la relación entre la ocurrencia, ¿verdad? Entre agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Entonces, esto, por ejemplo, es la vigilancia de laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, del virus de la influenza. Entonces, uno tiene que ir, ¿verdad? Adaptándose, ¿no? Y si es para un agente específico, ya sea viral, ¿verdad? O bacteriano, también tenemos que determinarlo, ¿no? A partir de datos de laboratorio. Hay que detectar, ¿no? Cambios de las prácticas de salud, dijimos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay incremento en el tasa de cesáreas, ¿no? El objetivo, generalmente, ¿no? De un buen ginecólogo es realizar todos sus controles prenatales y lograr, ¿verdad? Un parto eutóxico. Y en este tiempo no hay una tendencia, por ejemplo, que aumenten las cesáreas, ¿verdad? Los usos, ¿verdad? En el segundo grupo ya vamos a verlos, ¿no? Que están más enfocados en salud pública, ¿no? Y más para facilitar la evaluación y la investigación, ¿no? De medidas de prevención y control. Entonces, tú cuando ves salud pública, piensa prevención y control. Y para eso, ¿qué hacemos? Investigamos y controlamos, ¿no? Las enfermedades. Hay que reportar, ¿no? Qué enfermedades están sujetas a vigilancia, ¿verdad? Para estimular una acción. Siempre hay que buscar fuentes de infección. Más allá, ¿no? Cuando la fuente de la infección es detectada, tenemos una acción de control rápida, ¿no? Nos retiramos, por ejemplo, ¿no? Si una fuente no es un producto del mercado o también, ¿no? Si una fuente de infección es un lugar, ¿verdad? De alimentación común, como un restaurante, o damos alertas epidemiológicas, ¿no? Y identificamos, ya en este sector hay un grupo de personas expuestas al mismo riesgo, ¿no? Planeamos, ¿no? Cómo vamos a hacer los programas de salud, cómo vamos a monitorear cambios, ¿verdad? De las enfermedades.
Siempre dijimos en tiempo, lugar y persona, y esto, ¿no? ¿Cómo nos va a servir para anticiparnos a las enfermedades, ¿no? ¿Cómo podemos ya tener dispuesto, ¿no? Una lista de insumos, recursos, ¿no? Para abordar estos problemas. Evaluar, ¿no? Cómo van nuestras medidas de prevención y control. Por ejemplo, si modificamos, ¿no? La política de vacunación contra la sarampión en México, donde después de la epidemia, ¿verdad? De los años 80, el esquema pasó, ¿verdad? De una a dos dosis. Entonces, ¿qué se entendió acá? Que la vacuna SRP, ¿no? En esa época mostraba una efectividad en otros países, ¿no? No endémicos, no epidémicos, con una sola dosis, pero en México a partir de un problema de salud emergente que se dio en los 80, de esa epidemia de casos de sarampión, se decidió, ¿no? Que en su país se ampliaría, ¿no? A dos dosis de una para que tenga más eficiencia la vacuna, ¿no? En la inmunoprevención de esta enfermedad. Entonces, en salud pública siempre tenemos que tener cuenta, ¿no? Que también tiene otros usos y tenemos que ver también en la investigación, ¿no? Cómo probamos hipótesis, ¿no? Estas son generadas, ¿no? A través de los análisis de datos, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? La epidemia de SIDA que fue detectada en 1981, ¿verdad? En Estados Unidos, con el análisis del grupo de casos, ¿verdad? De una inmunodeficiencia adquirida en homosexuales con, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, neumonía por neumocistis girovesi. Ahí se hacía, ¿verdad? Análisis de qué pacientes no tenían más mortalidad, morbilidad en relación a pacientes con VIH, ¿no? Y se dieron cuenta que la mayor frecuencia eran pacientes homosexuales y que te presentaban, ¿verdad?, enfermedades oportunistas. Y se determinó que las enfermedades oportunistas que más se relacionan con la tercera fase del VIH-Sida es el sarcoma de Kaposi y la neumonía por neumocistis carini, que es casi no patognomónico de esa fase. Entonces, analizamos no archivos históricos, ¿verdad?, de la actividad de enfermedades. Ahí tenemos información de cómo va la vigilancia año tras año, ¿verdad? Tenemos anuarios de información. Entonces, esto a través del tiempo genera, ¿no? Modelos estadísticos para predecir, ¿no? Si una política de salud pública está funcionando bien, ¿no? ¿Podemos con nuestras políticas actuales, con nuestros programas, erradicar enfermedades o no? Esa es la pregunta y ese es el mayor logro y cúspide, ¿verdad?, de la salud pública. Entonces, ¿por qué es importante la vigilancia, ¿no? En salud pública, epidemiológica? Porque esta nos da, ¿no? Un mayor nivel de análisis y utilización de la información. Todo lo que recolectamos en información se va a usar, va a prevenir, ¿verdad? Y actúa con más precisión, ¿verdad? Y efectividad frente a brotes epidémicos y episódicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ya teniendo datos, ya teniendo programas, políticas, vamos a actuar mejor, ¿no? Frente a un brote, ya sea epidémico o episódico, ¿verdad? Entonces, vamos a aportar, ¿verdad?, un mayor beneficio para tomar decisiones. Todo, ¿no? Con un estudio científico, con diferentes, ¿verdad?, instituciones de salud y el gobierno. Vamos a facilitar, ¿no?, la formulación de orientaciones, ¿verdad?, en base a objetivos, ¿no?, con el fin de prevenir y controlar dichos problemas. Vamos a conocer la situación de salud, ¿verdad?, de forma más integrada. Entonces, básicamente nos va a ayudar, vamos a recolectar toda la información epidemiológica que necesitamos, vamos a prevenir con ello, no, la aparición de brotes. Vamos a tomar decisiones en salud pública para erradicar la enfermedad. Es así de simple. Entonces, ¿para qué enfermedades tú usarías lo que es, ¿verdad?, este enfoque? Entonces, tú tienes que tener en cuenta que hay enfermedades que sí provocan un problema de salud, ya sea a nivel nacional o territorial, ¿no? Entonces,
Las autoridades tienen que ver esto como un parámetro, ¿no? Para ver cómo se comportan, ¿no? Entonces tenemos, les dije, ¿no? Hay tres parámetros, son los más importantes. Magnitud, ¿no? Donde tú sabes cómo se expresa, ¿verdad?, el comportamiento de una enfermedad por su magnitud, y magnitud es un indicador de morbilidad y mortalidad. A veces, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Cierta discrepancia, ¿no? Para determinar, pero ¿cómo medimos una enfermedad? Bueno, tú solo tienes que saber cuánto de mortal y qué morbilidad ocasiona, ¿verdad? Ahora, la trascendencia, ¿no? Discapacidad y años de vida potencialmente perdidos. Entonces, ahí las que más provocan, ¿no? Discapacidad a nivel mundial, ¿no? Ya sean la tuberculosis, ya sea el VIH, ya sea la diabetes mellitus, ya sea, ¿verdad?, la hipertensión arterial. Entonces, como vean, ¿no? ¿Cuáles son las que van a provocar, ¿no?, pérdida de años? Vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos y tratamos, no? ¿Será exitoso nuestra promoción de salud en el servicio de salud? Es pregunta, ¿no? Entonces, tres enfoques, tres términos bastante útiles. Entonces, ¿para qué enfermedades se podría utilizar? Para enfermedades, obviamente, ¿no? De alta prevalencia o incidencia, ¿verdad? De alta mortalidad. Entonces, para eso tenemos, ¿verdad? Formas preventivas o posibilidades de tratamiento adecuado. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que esto tiene que estar al alcance del servicio de salud, que lo tiene que ejecutar, ya sea de primer, segundo o tercer nivel. Entonces, ¿qué enfermedades nos importan, no? ¿Por qué las creamos? Entonces, los eventos de salud y enfermedades que siempre vamos a ver son, ¿qué enfermedades ya están erradicadas? Ah, viruela, paludismo, fiebre amarilla. Bien, ¿ahí con qué? A través de la campaña de vacunación. Bien, enfermedades, ¿verdad? Dentro de programas de erradicación actualmente, poliomielitis, dengue, rubiola, paroditis y sarampión, ¿no? Sigue haciendo una lucha continua, ¿no? Para lograr que se cumpla todo el esquema de programas de vacunación, ¿verdad? Enfermedades transmisibles a corto periodo de incubación y alta letalidad. Ahí tenemos, ¿no? Que hubo, ¿no? Crisis, ¿no? Epidémicas en varias partes del mundo, por ejemplo, con cólera. Enfermedades no transmisibles de alta mortalidad. Actualmente estamos perdiendo, ¿no? En salud bastante, en promoción de salud, lo que es prevención del infarto agudo de miocardio, sobre todo, ¿no? Esto porque no hacemos, ¿no?, mucha promoción de cómo controlar, ¿verdad?, el tema de la obesidad en el mundo, cómo va el tema de los accidentes, el cáncer, por ejemplo, ¿no? Factores, ¿verdad?, y condiciones de vida. No explicamos, ¿no?, a la población, no hay tiempo a veces en una consulta de cómo la hipertensión arterial puede, ¿no?, discapacitarlos, puede provocar la muerte, un SB, tantas complicaciones, ¿no?, una nefropatía. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que es algo muy integral, muy amplio. Enfermedades desconocidas, la polineuropatía epidémica, esto, ¿verdad?, en Hawái, por ejemplo. Y tenemos también otras, ¿no? ¿Por qué hay nacimientos con malformaciones congénitas en este sector de población? Puede ser que están expuestos a sustancias tóxicas del ambiente, puede ser plomo, organofosforados, ¿no? En el campo es bastante común esto. Eventos de naturaleza social, ¿verdad?, que puedan generar problemas de salud. Ah, no, en esta población predomina, ¿no?, la tuberculosis y la desnutrición infantil, porque en este sector hay desempleo, ¿no? Hay delincuencia, son barrios marginados, digamos. Enfermedades, ¿verdad?, tras desastres naturales. Ah, puede haber tras un huracán, un terremoto, claro. Controlar el grado de cobertura de vacunación, dijimos, ¿no? Entonces, como ven, hay varias situaciones en las cuales vamos a tener vigilancia. Tenemos que ser buenos y promover la salud a través de ella. Entonces, toda vigilancia va a tener etapas. Y hay que resumirlo, ¿no? Hay cuatro etapas como tal. Primero recolectamos datos, luego analizamos la información. Una vez la analizamos la información, lo interpretamos y hacemos una difusión de ella. Entonces, hay un sinfín de actividades, ¿no?, que se cumplen. Pero resumiendo, ¿no?, para recolectar datos, ¿qué es lo más importante?
cómo operacionalizamos, ¿verdad? Las guías normativas, cómo detectamos casos, cómo notificamos, cómo clasificamos, ¿verdad? Estos casos y cómo validamos los datos. Para ello, ustedes saben, ¿no? Hay autoridades que tienen que organizar esto, más que todo locales de salud, y tiene que haber autoridades intermedias y nacionales, ¿no? De local a una autoridad de una ciudad, a una autoridad, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, luego, ¿no? Vemos los demás y vamos a ver enfoque por enfoque. Entonces, para recolectar datos, tú tienes que tener en cuenta cuál es la calidad de datos que recolectas. No es lo mismo, ¿no? Identificar un caso positivo por laboratorio que identificar un caso clínico sintomático. Todos tus datos tienen que ser precisos. Entonces, las recolecciones es el componente más costoso, ¿verdad? De toda la vigilancia epidemiológica. Y estas actividades van a ser, como dijimos, ¿no? Cómo lo detectas, notificas, cómo confirmas los datos del evento, ¿verdad? De salud. Entonces, para la detección, ¿verdad? Se necesita, ¿verdad? Saber cómo defines el caso, ¿verdad? Así como para definir, ¿verdad? Datos mínimos a recolectar y ubicar las fuentes de dichos datos, ¿no? Entonces, tú tienes que aplicar la definición de caso. Para la notificación, ¿verdad? Tienes que identificar a través de qué. ¿Cómo lo notificas? Hay una red local, hay un personal para las notificaciones, cómo tienes que elaborar, ¿no? Esa notificación. Habrá una serie de formularios y registros, sí, y ahí nosotros sabemos, ¿no? Que a nivel mundial se utiliza. Acá la ficha de vigilancia epidemiológica para COVID es un ejemplo, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a ella en la pandemia, por ejemplo. Para la clasificación de casos, ¿no? Tú tienes que entender, ¿no? Que los únicos que nos sirven, ¿no? Para hacer, ¿verdad? Un informe de la semana epidemiológica. Son los confirmados, ¿no? Y los sospechosos y probables van a ir, ¿verdad? Ahí a una tasa, ¿verdad? Probable, ¿no? Que no es cuantitativa. Entonces, para esto se requiere un procedimiento básico, ¿verdad? De seguimiento. Porque, ¿qué pasa? Ese caso sospechoso en una enfermedad infectocontagiosa, por su periodo de incubación, tal vez no se diagnostique, ¿no? Cuando está en incubación, pero cuando esté en su fase sintomática puede estar positivo. Entonces, por eso se hace su seguimiento de casos. Y lo validas, claro, lo valido por protocolos, ¿no? De control de calidad de datos, con integridad, consistencia y uniformidad, ¿verdad? En tu tabulación, ¿verdad? De datos. Entonces, definiremos lo que es el caso, ¿no? Fundamentalmente es importante que para fines epidemiológicos, ¿verdad? No es exactamente igual, ¿verdad? Una definición clínica. Entonces, caso incluye estudios de laboratorio, donde tenemos que tener en cuenta qué accesibilidad tenemos, ¿no? Entonces, para definir lo que es caso, tenemos que tener, ¿verdad? Algo suficientemente sensible, ¿verdad? Para captar casos verdaderos, ¿verdad? De forma sencilla y rápida. Entonces, esto para evitar, ¿no? Los falsos positivos. Entonces, tienes que tener, ¿verdad? Una prueba cuantitativa laboratorial que ratifique, ¿no? Con alta sensibilidad y especificidad que este sea un paciente de la enfermedad. Es un caso propio, ¿no? Entonces, los niveles, ¿no? De certeza diagnóstica siempre dijimos, ¿no? Sospechoso, probable y confirmado. Entonces, sospechoso, donde solo tenemos evidencia clínica sintomatológica, ¿no? Signos y síntomas. Entonces, ahí puede ser, ¿no? Que ustedes saben, hay un amplio abanico de diagnósticos diferenciales en una enfermedad. Estamos sospechando que es esta, que actualmente tiene brotes epidémicos. Bien, ¿no? Es sospechoso y es probable cuando todos los signos y síntomas son compatibles con la enfermedad, pero no tenemos evidencia por laboratorio, ¿no? Y con lo confirmamos, ya tenemos laboratorio, estudios imagenológicos de imagen, entre otros, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que tiene, ¿no? Evidencia clínica o no, pero que ya todo está compatible con la enfermedad, ¿no? Y está probado.
Entonces, caso, ¿verdad? Va a ser el instrumento básico, ¿no? Para las actividades de colección de datos. Esto depende de cómo lo detectas, notificas y lo clasificas. Entonces, nuestra búsqueda insaciable, ¿no? Va a ser con casos confirmados y casos probables. Tenemos que descartar todo lo que no tenga que ver, ¿no? Con la confirmación. Entonces, la selección de datos para esto, generalmente, ¿no? Hay que hacerlo en función de un conjunto mínimo. Y dijimos, no todo es en tiempo, lugar y persona. Para fines prácticos, ¿no? Para tener, ¿verdad? Una identificación temporoespacial, ¿no? De dónde está pasando igual. Entonces, esta población objetivo va a tener medidas de control e intervenciones, ¿no? Por salud pública. Entonces, se debe evitar, ¿no? En todo momento la recolección de datos superfluos, es decir, recolectación de datos, ¿no? De los cuales se ha provisto una utilización específica, ¿no? No queremos datos muy dispersos. Tenemos que tener información específica para la enfermedad, ¿no? No es una investigación exhaustiva. Por eso ya se tienen, ¿no? Fichas epidemiológicas donde tú haces un escrutinio clínico sintomático, laboratorial de la enfermedad en cada persona, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos los datos? Entonces, tenemos que ver cómo se acompaña todo de un caso definido, ¿no? Por edad, sexo, así como lugar geográfico de residencia, atención y fecha de inicio de la enfermedad es lo que más nos interesa. Variables, ¿no? Que van a definir operacionalmente, ¿no? Un estándar para que nosotros tengamos, ¿no? Un procedimiento de vigilancia. Entonces, la necesidad de tener datos más detallados para vigilar, ¿verdad? Un evento de salud dependerá de objetivos específicos, pero tenemos macro objetivos, ¿no? Que es determinar cuántos casos confirmados hay. Ahí lo tenemos y ya. Entonces, hay que consignar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere ser más específicos, ocupación, raza, etnia, nivel socioeconómico. Esto no solo tendría sentido para una prioridad explícita, ¿verdad? Al respecto. Sobre todo si esa información tiene una utilidad prevista, ¿no? Para la ejecución de intervenciones específicas en salud, solo en esos casos, ¿no? Entonces, la fuente de datos, ¿verdad? Todo es numérico, cuantitativo, ¿no? Un registro tabulado de datos, entonces pueden ser obtenidos por reportes, ¿verdad? A través de registros rutinario, esfuerzos no especiales de investigación de la base de datos, fuentes, ¿no? Que varían del lugar y dependían del nivel de desarrollo, ¿verdad? De servicios de salud, cómo va su cobertura, ¿no? Tendrán disponibilidad, ¿verdad? Esos centros de computadoras, redes informáticas, cómo van las características locales de la enfermedad. Entonces, la fuente de datos, todo es, ¿no? A través acá del Sistema Informático Nacional de Enfermedades, al menos acá, ¿no? En CIBE, y todos tenemos que tener este registro. Entonces, toda la información, ¿no? De la fuente de datos va a ser más que todo por notificación de casos, ¿no? Donde este proceso, ¿no? Es el central y principal, donde el centro de salud nos brinda, ¿no? La información rutinaria y obligatoria de la atención de eventos, ¿no? Sujetos a vigilancia. Y registros, ¿no? Donde tenemos, ¿verdad? De sistemas permanentes, ¿verdad? Para ver cómo los eventos ejecutados por las instituciones públicas o privadas, ¿verdad? Consignan, ¿verdad? Lo que es la ocurrencia de los eventos. Ahí tenemos registros básicos, ¿no? Que están en todo hospital: nacimientos, defunciones, hospitalizaciones, inmunizaciones, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, asistencia escolar, laboral, pero los que usamos en salud siempre, ¿no? Hospitalizaciones, nacimiento de funciones, inmunizaciones, ¿verdad? Es lo que más interesa y lo que más se vigila. Casos y brotes, ¿no? Como dijimos y avanzamos en el tema anterior, tenemos que hacer su búsqueda exhaustiva, ¿verdad? Para complementar la información sobre uno o más casos, ¿verdad? Que van a ir siendo asociados, ¿verdad? A un determinado evento. Entonces, usualmente tenemos que tener una respuesta organizada, ¿verdad? Ante la sospecha de la epidemia. Entonces, esto va a ir sido originado, ¿verdad? Desde rumores,
Luego vamos a tener cómo lo hacemos, la vigilancia, su análisis, ¿verdad? En los registros, encuestas, ¿no? Recolección de información, ¿no? Para obtener, ¿verdad? En un punto más específico acerca, ¿verdad? De determinadas características de interés, generalmente que no están disponibles en otras fuentes de datos. Entonces, las encuestas van a ser más frecuentemente en lo serológico, entomológico, morbilidad, características socioeconómicas, etnográficas, ¿no? Más que todo, las llamadas encuestas de demografía y salud. Y rumores, ¿no? Opiniones espontáneas de la gente, de la comunidad, ¿no? Que a través del tiempo, ¿no? Van dándose cuenta igualmente, ¿no? Que hay un problema en su sector local y entonces hay más muertes, ¿no? Por una determinada causa y eso se corre la voz, ¿verdad? Y tratan, ¿verdad? De encontrar ayuda del sector de salud más cercano, ¿verdad? Entonces, la vigilancia, fuera de todo, ¿no? Va a tener dos subtipos, ¿no? De cómo se realizan. O lo haces pasivo o lo haces activo. ¿Y qué se entiende por pasivo? Es que cada nivel de salud, ¿verdad? Envía de información rutinaria y periódica, ¿verdad? De los eventos sujetos a vigilancia, ¿verdad? A nivel inmediato superior. Entonces, cada centro de todas las enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas, manda datos, si hay nuevos casos o no. Eso es algo común, ¿no? O sea, es toda la vigilancia que hace cada centro de salud, hospital, clínica, del paciente que va al centro. Ahí muere, ¿no? Por eso es pasivo, de todos los pacientes que atendemos en el sector salud. Ahora, la activa, ahí es diferente, ¿no? El equipo de salud tiene que acudir, ¿verdad?, a la fuente de la información. Ahí tenemos que hacer la búsqueda intencional de casos. Entonces, acá es donde nosotros hacemos, ¿no? Una búsqueda directamente, ¿verdad? De los datos que vamos a medir, los datos que valoramos en la vigilancia, ¿verdad? Esto va a incluir, ¿no? Registros rutinarios del servicio de salud, registros diarios de atención de las personas. Entonces acá nos enfocamos más directamente en brigadas, ¿verdad? Brigadas, por ejemplo, de vacunación en sectores donde hay carencia, ¿verdad? O falta de adherencia al programa de vacunas, un ejemplo, ¿no? Otro sería, ¿no? Una población específica, digamos que estamos en México, estamos en el Estado de México y vamos a ir a una de sus provincias, ¿no? Pachuca, y ahí vamos a tener que tener en cuenta que justo en esa población hay un aumento de casos de dengue, digamos. Entonces tenemos que hacer vigilancia activa y mandar brigadas, ¿verdad? Para determinar, ¿no? Cuántas familias son las afectadas e investigar si hay un aumento del vector o no. Es vigilancia activa, ¿no? El sector se mueve, ¿no? Hace más búsquedas, intensifica sus acciones. Y centinela, ¿no? Toda la información proporcionada, ¿no? Por un grupo seleccionado a través de las notificaciones, ¿verdad? Del sistema de salud va a ser conocido como unidad centinela, ¿verdad? Los servicios de salud van a comprometer, ¿verdad? Estudiar una muestra preconcebida, o sea, una muestra centinela, ¿verdad? De individuos de un grupo que van a ser específicos, ¿no? Para evaluar cómo va la presencia, ¿verdad? De un evento de interés en relación a la vigilancia, ¿verdad? O sea, una condición centinela. Entonces, las repeticiones espaciadas de este método van a permitir, ¿verdad? Estudiar tendencias, ¿verdad? Del evento de interés. Entonces, por extensión, el término vigilancia centinela se aplica para decir, ¿no? Una vigilancia selectiva de tipo comunitario por periodos cortos que recolecta, ¿verdad? Datos de una población específica y geográficamente definida, sitio centinela, ¿verdad? Especial de interés. O sea, cuando en la vigilancia activa nosotros tenemos que determinar, ¿no? Una población específica en la cual vamos a destinar recursos para investigar su aumento en tendencias de enfermedad, ¿verdad? En periodos cortos, vamos a hacer una vigilancia centinela guiada, específica. Entonces, las notificaciones de casos, ¿no? Como dijimos, es un proceso continuo, sistemático, respaldado por ley, ¿verdad? Y básicamente es como la declaración oficial, ¿verdad? De cada caso que ocurre, ¿verdad? Bajo la vigilancia. Entonces, generalmente todo no lo notificado es definido como un caso vigente y la transmisión de datos, ¿verdad?, relacionadas a cada caso.
Entonces, este proceso tiene tres componentes, ¿no? En los cuales la unidad, ¿no?, que transmite, o sea, es una unidad proveedora de datos, ¿verdad? Una unidad notificadora, va a tener una unidad que recibe los datos, ¿verdad? Una unidad de vigilancia o autoridad sanitaria y un mecanismo de transmisión, ¿verdad? Lenguaje, medios, vías de comunicación, ¿verdad? Totalmente todo el sistema informático, ¿verdad? Y para ello, ¿verdad? Tenemos que definir datos, ¿verdad? De vigilancia y sus fuentes. Entonces, todo a través, ¿no?, de una red local de unidades notificadoras, ¿no?, que van a tener instrumentos estandarizados, ¿verdad?, para hacer la notificación. Entonces, el instrumento estandarizado a nivel mundial es una ficha epidemiológica. Entonces, tú notificas un caso positivo a través de una ficha epidemiológica, ¿no? Y ¿verdad? Generalmente es, como dijimos, ¿no? Información a través de un archivo, ¿verdad? Sistemático, homogéneo, ¿no? Y que generalmente una unidad notificadora, ¿verdad? Debería emplear, ¿no? Para tener un instrumento de resumen, ¿verdad? Para la vigilancia, para que todos tengamos la misma información, ¿verdad? Ni más ni menos, y todo sea reportado cuantitativamente en semanas epidemiológicas. Entonces, el envío rutinario, ¿verdad?, de estos formularios nos van a servir para determinar esos periodos, ¿no? En los que incluso no se detecten casos o eventos, ¿no? Si no se detecta ningún caso, es una notificación negativa. Entonces, estos sistemas de vigilancia nos van a garantizar, ¿no?, que la situación epidemiológica esté en control, ¿verdad? Y que las unidades notificadoras que sostengan, ¿no?, una vigilancia continua de eventos establecidos. Entonces, los datos, ¿verdad?, de salud pública poseen, ¿no?, entre otras características, que son generados, ¿verdad?, por un proceso continuo de recolección. Datos que siempre van a estar sujetos a cambios, ¿verdad? Y estos van a proveer de diversas fuentes, ¿verdad? Y diferentes unidades de notificación a través de diversos, ¿no?, niveles de calidad. Entonces, todo tiene que ser íntegro, uniforme, libre, ¿verdad?, de aspectos como el subregistro, sesgos y la duplicación, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones para notificar, ¿no? En el subregistro, cuando tenemos múltiples casos que notificar y en ocasiones, ¿verdad? Esto es difícil de eliminar nuestro error y entonces tenemos que minimizar esto del subregistro, tenemos que maximizar, ¿no?, estándares de integridad de este sistema de vigilancia, ¿verdad? Para mejorar su eficiencia, tanto, ¿verdad?, para las unidades notificadoras como para el sistema local de salud para contener la enfermedad. Entonces, para el subregistro, ¿verdad? Tenemos que hay, ¿verdad? Bastante acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo llegar a un caso confirmado, ¿no? Entonces, inicialmente, según, ¿verdad?, el BEBAP, tenemos, ¿no?, que en la población la dividimos en dos, ¿verdad? En una persona con síntomas y una sin, ¿verdad? Entonces, la persona con síntomas generalmente va a tener quejas, ¿no? Buscar atención o no buscar atención, ¿verdad? Entonces, si es una persona objetiva, va a buscar la atención de salud y ahí generalmente está lo bueno y lo malo del sistema de salud, que bien busca atención y no es atendida o busca atención y tiene un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Entonces, si no se confirma el diagnóstico, solo se va a mantener como un caso sospechoso. Imagínense, ¿no?, que esa persona tenía clínica sintomatológica positiva para COVID. Yo la atendí, le hice hacer una prueba rápida de COVID y luego quería hacerle una ELISA, pero el paciente nunca volvió y nunca se hizo su laboratorio, entonces era un caso sospechoso notificado, pero no confirmado. Y ese mismo paciente, ¿no?, en otro contexto se hizo, ¿no?, la prueba rápida de inmunocromatografía y la ELISA. Ah, bueno, ya está confirmado y va a ser un caso notificado, ¿verdad? Entonces, para analizar los datos siempre dijimos, ¿no? Tú comparas los datos en relación a tiempo, lugar y persona, siempre. Entonces, esto para establecer, ¿no?, tendencias de la enfermedad a fin de detectar y anticipar, ¿verdad?, la ocurrencia de los cambios en este comportamiento. Entonces, ahí tenemos que identificar, ¿verdad?, áreas geográficas que requieren medidas de control. Entonces, en el tiempo,
en todas las investigaciones, ¿verdad? Reportes de caso y estudios experimentales usamos esto, ¿no? Estas gráficas. Entonces, en el tiempo, generalmente las tendencias de una enfermedad van a ser generalmente de tres tipos, ¿no? Hay que entender que puede ser una tendencia secular, ¿no? Cuando el patrón de variación puede ser regular o no, y el comportamiento general, ¿verdad? Generalmente es por un largo periodo de tiempo, no es una enfermedad prevalente. Entonces, secular, que es un patrón de variación regular o no, ¿verdad? Del comportamiento de una enfermedad prevalente. Por ejemplo, acá, ¿verdad? La enfermedad diarreica notificada en niños menores de 5 años, ¿no? En una cierta provincia desde el año 1987 hasta 1998, tiene una variación que es irregular, ¿no? Un ejemplo. Puede ser cíclico, ¿no? Si el patrón regular, ¿verdad? De la variación va a ser en periodos mayores, ¿verdad? De un año. Entonces, estos datos van a variar, ¿verdad? En este periodo de tiempo. Y eso más que todo por periodos regulares, ¿no? Acá nos damos cuenta la tasa de incidencia, por ejemplo, del sarampión, ¿no? Acá en 1980, todo ese año hubo un aumento de casos, luego fue bastante uniforme, otra vez en 1985, luego otro brote epidémico en 1989, ¿verdad? Entonces, son variaciones, ¿verdad? En periodos mayores a un año, donde fluctúa, ¿no? Y se determinan periodos epidémicos. Entonces, es cíclico cuando tiene periodos variados, ¿no? De aparición de incidencia y eso dura más de un año. Estacional, ¿no? Cuando generalmente hay un patrón regular, ¿verdad? De variación entre estaciones del año. Esto más que todo en enfermedades como la paroditis, enfermedades, ¿verdad? Como la influenza, donde, no, en esta semana del año es invierno y van a aumentar los casos, ¿verdad? O no. Lugar, ¿no? Dijimos, ¿no? Siempre tenemos que tener una descripción gráfica, ¿no? De la notificación, o sea, un mapeo. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para tener en cuenta en qué parte de la población está, ¿verdad? La enfermedad del brote. Y siempre se hacen mapas de calor por eso, ¿no? Y esto es para tener, ¿verdad? En cuenta esto a través de un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, al igual que el análisis del tiempo, ¿no? Para esto igual vamos a utilizar tasas, ya que un alto número de casos debe, de verdad, deberse a un tamaño poblacional menor y no necesariamente que haya una alta incidencia o riesgo. Entonces, en el análisis epidemiológico, ¿verdad? De estos datos, vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Que se van a orientar a la identificación de un aparente exceso, ¿verdad? De la ocurrencia o el riesgo de exposiciones, ¿verdad? De enfermedades o muerte a un grupo de personas, ¿no? En el periodo de tiempo en un área específico. La persona no es el objeto de estudio, ¿no? Es para identificar qué grupos de riesgo, cómo nuestros sistemas de vigilancia van a proporcionar información sobre la edad, sexo, datos demográficos, ¿no? Sus variables de la propia persona, ¿no? Nacionalidad, puede ser que sea extranjera y no desde la zona, su nivel de inmunidad, cómo va su nutrición, estilo de vida, escolaridad, ¿verdad? Áreas de trabajo, si es hospitalizado o no, tiene factores de riesgo, cómo va su economía. Entonces, tantos datos, ¿verdad? Que vamos a tener. Por eso tenemos tres características de datos, ¿no? En una persona. Los datos personales, propiamente dichos, cómo van sus actividades y condiciones de vida, ¿no? Entonces, las categorías o grupos de edad son lo que más se genera, ¿verdad? Para estudiar menores de 5 años, menores de 8, mayores de 50 años. Siempre tenemos un grupo etario estudiado, ¿verdad? Y estas categorías o grupos de edad van a ser seleccionados, ¿verdad? Como datos de vigilancia en el numerador, los cuales deben ser conscientes, ¿verdad? Que los datos disponibles de la población van a ser el denominador, ¿verdad? El grupo etario es el numerador y toda la población el denominador. Entonces, al igual que otras variables, ¿verdad? En el tiempo y lugar se van a utilizar con tasas, ¿no? Para analizar los datos de la persona. Entonces, todo esto, ¿verdad?
va a ser notificado, ¿no? Un nuevo evento de salud a través, ¿verdad?, de una curva epidémica. Entonces, la identificación de una epidemia no es nada, ¿no? Si tú no conoces cuál es la frecuencia, ¿no?, precedente de esta enfermedad. Entonces, una de las maneras más útiles, ¿verdad?, de tener esto es a través de la construcción de una curva epidémica. Entonces, ahí vas a tener una representación gráfica, ¿no?, donde tú vas a ver la frecuencia diaria, semanal o mensual de una enfermedad a través de un eje de coordenadas, ¿verdad? Y este eje, ¿verdad?, a nivel horizontal vas a representar el tiempo y vertical las frecuencias. Entonces, ahí tienes números absolutos o tasas y el tiempo, ¿no?, que corresponde a días, semanas, meses o años. Entonces, este gráfico se determina más propiamente dicho como un histograma. Entonces, por ejemplo, aquí por semanas epidemiológicas y por número de casos, podemos determinar, ¿no?, en qué semana en la población, ¿no?, de Minero San Joaquín fue más común los casos de cólera en el año 1991. Ya el año tiene estas semanas. Ahí tú te das cuenta, ¿no? En las semanas 9, 11, 13 se produjeron el pico más alto de casos en esta población de Minero San Joaquín, un total de 21.000 casos. ¿Cuánto era la población en este sector? Eran un medio millón de habitantes. De ese medio millón, 21.000 estaban con esta enfermedad. Un ejemplo, ¿no? Entonces, la curva epidémica tiene usualmente una distribución, ¿verdad?, que es asimétrica. Genera, ¿verdad?, dudas a veces interpretar. ¿Cómo lo interpreto? ¿Son solo gráficas? Es que esas gráficas tienen sus partes, ¿no? Como la curva ascendente, ¿no?, que es la fase de crecimiento de la epidemia y cuyo pendiente o grado de inclinación, ¿verdad?, indica la velocidad de propagación de la epidemia. Entonces, este se asocia, ¿verdad?, a cómo se va a transmitir a la gente y al tamaño de la población susceptible. Punto máximo, como lo medimos acá, ¿no? Acá atrás, este punto máximo o meseta puede ser alcanzado naturalmente, ¿verdad?, o truncado por una intervención temprana. Nosotros tenemos que evitar esto, ¿no? El punto máximo que involucre, ¿no?, el contagio a más personas. La curva descendente, ¿no?, la fase de agotamiento de la epidemia, donde se tiene una pendiente o grado de inclinación, ¿verdad?, descendente, que va a indicar, ¿verdad?, la velocidad de agotamiento de la población susceptible, ya sea que sea natural o efecto de medidas que vamos a establecer. Entonces, como ven, ¿no?, tenemos las tres partes acá. Tenemos una curva que va a ir en ascenso, la meseta, ¿no?, el punto máximo, y la curva descendente, donde ya no van a presentarse casos. Corredor endémico. Acá generalmente tenemos que identificar la tendencia, ¿verdad?, de la epidemia a través de un corredor o llamado canal endémico. Esto como una representación igualmente no gráfica para ver cómo va a estar la frecuencia de la enfermedad, igual en ejes y coordenadas. Y siempre, ¿no?, el eje horizontal representa tiempo y vertical las frecuencias. Entonces, para esto, ¿no?, vamos a ver una forma resumida de cómo la frecuencia de una enfermedad, ¿no?, para un periodo de año va a cambiar, ¿no?, en base al comportamiento observado de la enfermedad, y esto a través de los años y su secuencia, ¿no? Entonces, esto básicamente va a tener tres curvas: la curva endémica y otras dos curvas de límite, ¿verdad? Entonces, estas van a indicar valores máximos y mínimos, ¿verdad?, a tomar en cuenta para ver cómo se observa la frecuencia de la enfermedad, ¿verdad?, a través del tiempo. Entonces, un corredor endémico va a expresar una gráfica, ¿no?, de la distribución típica, ¿verdad?, de una enfermedad durante un año cualquiera. Va a capturar una tendencia estacional de la enfermedad y va a representar, ¿no?, el comportamiento esperado de dicha enfermedad, ¿verdad?, en un año calendario. Todos los servicios de salud, ¿verdad?, tienen que ver que el corredor endémico es un instrumento útil para el análisis, ¿verdad?, de la situación epidemiológica actual y la determinación, ¿verdad?, de situaciones de alerta epidemiológica y predicciones de epidemias. Entonces, para predecir una epidemia, lo más útil es un corredor endémico y básicamente, ¿verdad?, esto debe superponer, ¿verdad?, una curva epidémica actual, o sea, qué frecuencia observamos primero y luego al corredor endémico, ¿no?, donde vamos a ver qué frecuencia esperamos. Entonces, básicamente ahí tenemos, ¿no?, por ejemplo, el corredor endémico, ¿verdad?
en relación a los casos de diarrea en mayores de 5 años, esto en un país X, ¿en qué años? De 1990, 1996, sí tenemos los casos, ¿no? Entonces, generalmente tenemos, ¿verdad? Las zonas de éxito que se mencionan, ¿no? Las zonas donde hay menos casos, las zonas de seguridad, zonas de alarma y las epidémicas, ¿no? Donde tenemos los datos más altos, ¿verdad? De la enfermedad. Entonces, así se ve un corredor endémico, ¿no? Compuesto por una zona epidémica donde se presentan los más altos casos, una zona de alarma donde vemos, ¿no? Que la enfermedad se está propagando rápidamente, zonas de seguridad y éxito, ¿no? Que miden que estamos limitando bien la enfermedad. Entonces, básicamente hay elementos, ¿verdad? Hay una curva endémica, dicho así endémico porque es una línea central del gráfico, ¿no? Y esto es una frecuencia esperada de casos, lo que debería ser lo normal, ¿verdad? En esta región, año calendario. En su límite superior igual vimos, ¿no? Existe un umbral epidémico, donde ahí va a ser la porción más superior del gráfico y va a representar, ¿verdad? La frecuencia de cómo se espera, ¿no? Que aumente el contagio de enfermedades, cuántos casos es lo máximo que va a haber en ese lugar, ¿no? En tiempo calendario. Y esos datos van a ser expresados en un cuartil superior y desviaciones estándar. Y el límite inferior, ¿verdad? De seguridad, donde es la parte, ¿no? Donde representamos la frecuencia mínima expresada, ¿no? De casos en este año calendario, lo cual va a tener, a diferencia del límite superior, su cuartil inferior y desviación estándar propia, ¿no? Y este corredor va a delimitar, ¿verdad? Una franja entre un límite inferior y superior, ¿verdad? De gráfico para ver cómo va variando, ¿verdad? Cuántos casos estaban esperados en esta unidad de tiempo del año calendario. Entonces acá tenemos un corredor epidemiológico. Las zonas del éxito, básicamente, franjas, ¿no? En las líneas basales, donde tenemos una frecuencia cero y es el límite inferior, ¿verdad? De cada unidad del tiempo, año calendario. Zonas de seguridad, ¿no? Donde tenemos franjas delimitadas por el límite inferior y de la curva endémica, ¿no? Donde propiamente dicha vamos a ver, ¿no? Cada unidad de tiempo del año calendario. Zonas de alarma, que son las franjas delimitadas entre la curva, ¿verdad? Endémica propiamente dicha, y su límite superior va a ser cada unidad de tiempo del año. Y la epidémica, ¿no? Donde la zona localizada por encima, ¿verdad? Del límite superior o el umbral epidémico en cada unidad del tiempo del año calendario. Entonces tenemos que cada lugar va a estar donde debe estar cada elemento. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para interpretarlo? Entonces, para analizar todos los datos que generamos, ¿no? Tenemos que tener una hipótesis, ¿no? Y de ahí tener una consideración, ¿verdad? De una serie de posibles explicaciones. Entonces, los factores no tales como el aumento de la población, migración, introducción de nuevos métodos diagnósticos, cómo mejoras, ¿verdad? El sistema de notificación, el cambio de definición de casos, todo esto, ¿no? Va a ser objeto de análisis. Entonces, debe guiar el grado y extensión, ¿verdad? De recomendaciones, de cómo tenemos acciones, ¿verdad? Para controlar el problema y cómo la necesidad de realizar estudios epidemiológicos específicos y evaluar, ¿verdad? El sistema de vigilancia van a ayudar a promover salud. Entonces, luego tenemos la difusión, ¿no? Que es el cuarto paso, donde tú tienes que difundir todos los datos que recolectas, anual, de manera periódica, semanal, ¿no? Y ahí tenemos etapas cruciales, ¿no? Donde la información va a tener su flujo. Estas van a fluir, ¿verdad? Desde un nivel más periférico, en donde se generan, ¿verdad? Como el médico, personal de enfermería, ¿verdad? Hacia un nivel regional. Entonces, una vez consolidados, ¿verdad? Se van a remitir a nivel nacional para que todos sepan, ¿no? Cómo está el informe periódico, hay más casos, no hay más casos. Todas las autoridades van a hacer llegar esto a la población y se va a retroalimentar, ¿verdad? A través del sistema de vigilancia. Para esto, ¿verdad? Tiene que ser continuo. La información se acumula, pero se tiene que saber, ¿no? Ah, el mes pasado hubieron estos casos, este mes hay esta cantidad de casos, ¿no?
Entonces, este propósito final, ¿verdad? De la difusión de la información, ¿verdad? En salud pública es para desarrollar, ¿verdad? La capacidad resolutiva del equipo local, cómo participan, ¿verdad? Cómo la información se va consolidando, cómo a través de esta información tenemos la situación epidemiológica, cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Su propia contribución al desarrollo de acciones de control. Entonces, los instrumentos de difusión son clásicos, ¿no? Boletines de información, revistas, publicaciones científicas, reuniones, algunos que todavía utilizan la prensa y la radio, páginas electrónicas del gobierno. Entonces, las páginas web son las que son con la mayor certeza, ¿verdad? Las más útiles. Tú entrabas a la OMS y había, ¿no? Registros epidemiológicos semanales, mensuales del COVID, por ejemplo, ¿no? Y ahí también mostraban, ¿no? En gráficas que cuáles eran las partes del mundo donde había más contagio por mapas de calor, un ejemplo, ¿no? Entonces esto para tener, ¿verdad? Importante el aspecto, ¿no? De que la información tiene que ser transmitida de manera regular y con periodicidad, ¿verdad? Entonces, para evaluar esto y así, ¿verdad? Ver si está siendo objetivo la evaluación, tenemos que ver si nuestro sistema, ¿verdad? De vigilancia está concreto o no. Y esto no es fácil, ¿no? Siempre tenemos que promover que se use de una manera correcta todos los servicios, ¿verdad? Que nos da el gobierno. ¿Cómo podemos a través, ¿no? de esos insumos controlar enfermedades y daños, ¿verdad? En la población. ¿Cómo aseguramos, ¿no? que los problemas importantes estén bajo vigilancia y que los sistemas de vigilancia, de prevención y control, ¿verdad? Funcionen eficientemente? O sea, tenemos que hacer énfasis en ¿está funcionando nuestro sistema de vigilancia o no? Una vez que ya tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Pues tenemos aspectos clave, ¿no? Uno, la importancia del evento sometido, ¿verdad? A la vigilancia de la salud pública. Dos, la pertinencia, ¿verdad? De los objetivos y componentes de vigilancia para la salud. Tres, la utilidad de la información procesada. Cuatro, el costo del sistema. Y cinco, ¿no? La calidad del sistema, es decir, tiene atributos de calidad, entonces, básicamente, ¿está funcionando o no para prevenir enfermedades? Entonces, esto es tanto importante, ¿no? Para la salud pública como para ver, ¿no? La utilidad del sistema. Entonces, todo evento de salud va a tener sus características, ¿no? Y si las plasmas bien con tu sistema de vigilancia, como la magnitud o prevalencia, la velocidad de transmisión o incidencia, la severidad, la mortalidad y letalidad, entonces va a ser factible, ¿no? Ver cómo vas a prevenir este seguimiento, ¿no? Hasta su desenlace de principio a fin. Entonces, la utilidad del sistema va a guardarse de relevancia, ¿verdad? Para que tomes decisiones, cómo lo vas a aplicar efectivamente y cómo vas a tener sus medidas de control, ¿no? Y lograr intervenciones después. Por ejemplo, ¿verdad? Evaluar la calidad del sistema se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Atributos como la sencillez, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y representatividad. Entonces, tenemos la oportunidad, ¿no? Como la disponibilidad de datos, ¿verdad? Del sistema de vigilancia. Esto para realizar intervenciones pertinentes, ¿verdad? Entonces, esto va a reflejar, ¿no? Que entre las etapas del sistema de vigilancia puede haber un retraso, ¿no? Entonces, este intervalo, ¿verdad? Entre el evento y la sección del reporte, o sea, de la recolección de datos, nos va a hacer pensar, ¿no? Que el tiempo subsecuente de esto va a requerir, ¿verdad? Identificar el problema o epidemia. Entonces ahí lo vamos a analizar e interpretar. Y ahí también lo vamos a retroalimentar, ¿no? Vamos a tener su difusión para ver sus medidas de control. Entonces la oportunidad es en todo este proceso de vigilancia cuando vamos a intervenir, ¿verdad? Entonces, simplemente tenemos que ver esto, ¿no? Que todo este proceso cíclico y continuo, ¿verdad? De programación, ejecución, evaluación y programación, tiene que ser aplicable a cualquier programa, ¿no? Para que tenga transparencia, trascendencia, ¿no? Entonces, los cambios van a ser frecuentes, ¿verdad? No,
dependiendo de la fuente de información, y va a incorporar o no nuevos eventos, ¿verdad? Todo va a ir también mejorando a partir de los avances tecnológicos, modernización de centros de salud, entre otros, ¿no? Entonces, todo tiene que ser a través de un conocimiento del entorno, ¿no? Cómo se organiza el sistema. Entonces, algunas propuestas, ¿no? Para mejorar el sistema de vigilancia va a ser que se tome conciencia, ¿no? De una responsabilidad compartida entre los integrantes, ¿verdad? De la red, así es una responsabilidad corporativa, institucional. Simplificar las notificaciones de parte, generar cada vez fichas epidemiológicas más cortas, ¿no? Para gastar menos tiempo en la búsqueda de casos o en el reporte de casos. Mejorar, ¿verdad? La retroalimentación del sistema. Usar métodos y fuentes múltiples. Promover la vigilancia activa, que es lo más difícil, ¿no? Porque ya tenemos muchas actividades en un centro de salud. Que un médico se dedique explícitamente, ¿no? A hacer búsqueda y rastrillaje de casos es complicado. Desarrollar sistemas de vigilancia centinela, ¿verdad? Si esta población es endémica, bueno, tenemos que ir ahí y generar, ¿verdad? Un comité de vigilancia. Tenemos que automatizar, ¿verdad? El sistema. Eso, si no logramos llegar a ciertas casas, ¿por qué no? Pues su grupo, ¿verdad? De WhatsApp de esa comunidad, mandamos un formulario web y que respondan, ¿no? Las personas en una encuesta clínico-sintomatológica, quiénes pueden ser casos sospechosos o no. Un ejemplo, ¿no? Hay que capacitar más a los recursos humanos, hay que promover, ¿verdad?, la discusión técnica, fomentar la creatividad y el trabajo. Entonces, a nivel nacional siempre, ¿no? Todo sirve en un enfoque de que tenemos que controlar las enfermedades transmisibles, ¿no? Sobre todo. Las no transmisibles siempre van a estar. Ver cómo no vamos a poder prevenir y controlar futuros eventos de salud de una manera más rápida y oportuna, ¿no? Cómo vamos a recopilar y analizar toda la información, ¿verdad? De manera periódica y establecer, ¿no? Cómo vamos a través de eso ver que los nuevos daños o las nuevas áreas geográficas comprometidas, ¿verdad? Van a ser identificadas y abordadas con más eficiencia. Las funciones, ¿verdad? Siempre, ¿no? A nivel nacional de un sistema de salud va a ser crear un adecuado sistema nacional de vigilancia, ¿no? Para enfermedades de todo tipo, más que todas las transmisibles. Y ahí vamos a tener en cuenta, ¿no? Que estos tienen estándares de procesos, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, esto nos tiene que ayudar a articular y coordinar estos sistemas de información para que el desarrollo de esta vigilancia sea útil. Tenemos que normar y conducir, ¿verdad? Que la vigilancia sea un estándar a nivel hospitalario, que no se pase, ¿no? De largo, que sí o sí se tiene que notificar todo, que todo tiene que ser estandarizado, que uno tiene que tener, ¿verdad? Toda la información a mano y cumplir las 4 etapas de la vigilancia. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Es un término y conceptos algo enredados, es largo, pero lo más importante será la tercera clase donde todo lo que estamos viendo ahora va a estar en método práctico, o sea, vamos a evaluar todas las tasas habidas y por haber, tasa de incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad, entre otras, cómo se hacen casos de controles, corte, búsqueda activa de casos y esa es la tercera clase, ¿no? Esto es más un enfoque teórico. Bueno, gracias por su tiempo, ¿no? Espero que no se haya hecho muy pesado la recapitulación, ¿verdad?, de los temas. Y entonces, pues nos vemos, ¿no? La siguiente semana, si ahora no hay ninguna pregunta. No, gracias, profesor. Sí, fue un poquito complejo el asunto, hay que repasarlo todo, pero creo que fue bastante completa y la llevó bastante bien. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Sí, doctor. Sí, muy buena la introducción. Gracias. Muchas gracias. Entonces, espero, ¿no? Que la siguiente clase tengamos, ¿no? Un ámbito proactivo y podamos, ¿no? Hacer todo lo que epidemiología tiene que hacer, cálculo de tasas. La siguiente clase ya. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego.